Muy buenos días. Vamos a tomar una pausa en el estudio que hemos estado dando verso a verso. Estamos acostumbrados a estudiar aquí de manera secuencial la Biblia, verso por verso, pero el día de hoy vamos a hacer un paréntesis en esta serie para poder introducirnos en este tema que es importante conocer. Quiero que sepan que esto es parte también de la visión que tenemos, parte de nuestra fe, de nuestra filosofía, de nuestra fe. ¿No cambia? Okay. Y es un tema que me voy a enfocar básicamente en lo que es el calendario. El tema de hoy se llama el calendario divino y la fiesta de Shavuot, pero de verdad es poco tiempo el que tenemos y lamento mucho eso. Me gustaría tomarme 2 o 3 horas más, pero no es posible, así que tenemos el reto número 1 de cómo resumir tanta información que tenemos en tan poco tiempo. El número 2, cómo hacer para que no se duerman con este calorón que está haciendo aquí. Entonces, bueno, si de repente sienten que se les pega el hermano de al lado, pueden hacerle así un poquito, aletear así como que para que haya aire y un poco de espacio. Pero bueno, les decía, es parte de los retos que tenemos, veámoslo así. Ganémosle al cuerpo, el espíritu está dispuesto, dijo Yeshua, la carne a veces le da sueño y es débil. Así que bueno, si les entra de repente esta somnolencia, traten de ponerse de pie, de tomar un poco de agua, de hacer algo, pero este tema para mí es muy importante que lo conozcan. Y quisiera empezar pensando un poco y reflexionando, ¿para qué son las fiestas del Eterno? ¿Qué propósito tendrán el calendario de fiestas? A ver, ¿alguna idea por aquí? ¿Quién dice yo, sin temor, con confianza? ¿Qué propósito tendrá el Eterno al otorgarnos estas fiestas, al revelarnos este calendario? ¿Qué razón habrá? Una que se dice que son Kadosh Mikra, unos ensayos santos, porque vamos a estar haciendo muchas de estas cosas en el tiempo por venir. Y 2, probar nuestro corazón. Muy bien, nos comentan, uno es Mikra Kodesh, santa convocación, son convocaciones que son ensayos para la verdadera, y la segunda es probar nuestro corazón. ¿Qué otra razón habrá? ¿Qué otra razón tendrá Dios? Muy bien, dice acercarnos a Él. Ese es uno de los propósitos principales de cada una de las fiestas, el reunirnos, el congregarnos como un solo pueblo. Tenemos tantas diferencias entre nosotros. A ver, ¿cuántos hombres hay aquí? ¿Qué pasó? No, veo que algunos no quieren levantar la mano. Bueno, ok. ¿Cuántas mujeres el resto? Niños, ¿cuántos niños hay? Muy bien. ¿Cuántos nacieron aquí en la península de Yucatán? Muy bien. ¿Cuántos vienen del norte del país? Ok. ¿Cuántos son del centro del país? Muy bien. ¿Cuántos de aquí tienen barba? A ver. Aunque sea 3 pelos aquí, dice, bueno, ok. Está bien. Muy bien. A ver, ¿a cuántos les gusta leer? La mayoría. Qué barbaridad, es la congregación de los lectores. Bueno, a ver, ¿a cuántos les gusta el cine? También, casi el mismo número. Les gusta más leer que ir al cine. Les vamos a regalar libros en lugar de boletos de películas. Bueno, ¿a cuántos les gusta alabar a Dios, a cantarle al Señor? A ver. Ay, sí. A ver, ¿a cuántos les gusta danzar? ¿Sí les gusta danzar? Bueno, ¿cuántas diferencias podríamos encontrar y al mismo tiempo similitudes? Podríamos armar diferentes grupos, desde los que les gusta patinar, desde los que les gusta leer, desde los que les gusta cocinar, a los que les gusta más comer, a los que les gusta más danzar, a los que les gusta cantar en la regadera. Y haríamos subgrupos y subgrupos y subgrupos y subgrupos y podríamos encontrar 100 comparativos, 100 diferencias, 100 cosas que podríamos tener en común. Pero entonces, ¿cómo reunir a un pueblo tan diverso? ¿Cómo poder unificar a gente que viene de tantos contextos tan diferentes? Si hablando el mismo idioma, dicen por ahí, en la misma casa, en el mismo techo, a veces 2 personas no se logran entender. 2 seres humanos con cierta formación similar, hablando el mismo idioma, en teoría con el mismo propósito, no se logran
ni siquiera poder tener paz. Ya déjate lo demás, por lo menos estar tranquilos un día, ni 24 horas. ¿Cómo hacer con millones de personas? ¿Cómo unificar a toda esta gente que el Eterno está llamando de diferentes contextos, culturas, países, tantas latitudes de las que Dios está llamando, con tantas y tantas diferencias? ¿Cómo unificarlos? ¿Cómo lograr esto? Bueno, pues sí, la Torah es la respuesta. La Torah es la respuesta, y específicamente las fiestas. Las fiestas, que es un mandamiento de identidad, tiene el propósito de acercarnos, sí, obviamente al Eterno, pero sí también unos a otros. Yo me gusta hacer ciertos comparativos, ciertas alegorías, y yo lo veo así, es como un padre que tuvo muchos hijos, los hijos crecieron, se fueron de casa, y ahora, ¿cómo les digo para que se junten? ¿No les ha pasado qué difícil es juntar a toda la familia? ¿Sí o no? Es verdad. ¿Quién aquí tiene familia numerosa, tuvo muchos hermanos o tiene muchos hijos? ¿Y cuántas veces al año se ven todos los hermanos? A ver. ¿Sí? ¿Sí lo logran? Por eso, ¿al año cuántas veces se logran ver? Si acaso una. Bueno, fíjense, dice que hasta 3. Es increíble. Es increíble, pero sí, por lo general, que digamos, estamos todos los hermanos aquí, los nietos, los sobrinos, o sea, como que el 80% de la familia, es así, tal vez una vez en la vida, ¿no? El 50 aniversario de los bisabuelos, ¿no? Cosas así, las bodas de, ¿qué sería? De diamante ya de los bisabuelos, tal vez ahí se juntan todos, o tristemente a veces también se tiene que dar el caso pues en algún funeral, es cuando a veces se tiene que unir toda la familia, o una boda. Ese es el otro lado, que también, pues qué bueno que se pueda dar. Entonces, Dios dice, híjole, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré para juntar a todos estos hijos? Bueno, si ya se fueron por todos lados, piensan de manera tan diferente, tantas ocupaciones, pues voy a tener que poner esto como un mandato. Voy a tener que llevar a este pueblo a acercarlos a mí y acercarse unos a otros a través de las fiestas. Y les voy a decir qué día, en qué lugar, de qué manera nos vamos a reunir. Cada fiesta va a ser diferente entre sí, tiene un propósito sí particular, pero el más grande de ellos, acercarnos a Él y acercarnos unos a otros. Pero ¿qué sucedería? ¿O qué sucede si adicional a todas las ocupaciones que de por sí ya tenemos, los lugares tan distantes donde vivimos, las diferencias que hay entre nosotros, si a eso le sumáramos que no nos ponemos de acuerdo en el día en que nos vamos a ver, se hace totalmente imposible. Se pierde totalmente la manera. Aunque estuviéramos de acuerdo en celebrar la boda del primo, pero yo quiero celebrarla un día y tú quieres celebrarla otro día y el novio quiere celebrarla otro día, pues no nos vamos a ver. No vamos a coincidir de ninguna manera. Y ese es el tema en cuestión del que vamos a estar tratando el día de hoy, que hay un riesgo cuando empezamos a verlo de esa manera. Y el primer punto que quisiera comentarles, Alex, si le podemos cambiar, es que tenemos que abordar este tema del calendario, que es muy controversial, que hasta el día de hoy es algo que sigue y seguirá siendo, como dicen, la comidilla de muchos lugares y de muchas congregaciones, particularmente para aquellos movimientos o grupos que regresan a las raíces hebreas o están empezando a regresar a todo ello. Y dice Romanos 14, dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, ¿no? Es un tema que estaba más enfocado hacia cuándo se ayunaba y qué día se comía. Sin embargo, es una realidad que hay diferencias en lo que hacemos cada día para cada persona, ¿sí? Entonces, nuestra intención no es juzgar a aquellos que lo hacen de otra manera. Siempre hemos tratado de ser respetuosos con la manera de pensar de cada uno y sobre todo con los diferentes grupos. Mi intención es simplemente exponerles el por qué creemos o por qué seguimos el calendario que estamos llevando hasta el día de hoy.
Ajá. Mi intención no es convencerlos yo, sino que ustedes lo vean en la palabra. Yo darles las razones y que ustedes al final de todo esto, con esta información, puedan juzgar y sobre todo puedan tener tranquilidad y puedan tener esa confianza. Por eso dice, cada uno esté convencido en su propia mente. Pero antes de entrar más en el tema, a ver los que están aquí adelante, a ver si alcanzan a ver esta foto. ¿Qué es lo que hay aquí en esta imagen? Una trampa de paloma. ¿Alguien llegó a hacer eso alguna vez? Sí, ¿verdad? Yo lo hice alguna vez, luego me regañaron. Es una caja que se sostiene de manera inclinada por un palo amarrado a una cuerda. Ya sabes que le pones la comida, cuando entra la palomita, pues le jalas el palo y pues va a caer ahí la paloma, ¿no? Bueno, pues es una característica que tenemos todos aquellos que consideramos venimos de Efraín. Efraín son las 10 tribus de Israel que se dispersaron, que se asimilaron, se gentilizaron y que digamos que se cristianizaron y que se fueron a todas partes. Y que de repente vuelve, pero trae este ADN en su interior. Dice Oseas capítulo 7 verso 11, Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. El alejamiento de la Torá, el irnos tanto tiempo de casa, eso ha traído graves consecuencias. Ha traído graves consecuencias en lo que entendemos, en lo que conocemos, pero tenemos, fíjense, esta es una característica, la palomita es así, ¿no? Le pones los granitos y pues ahí va caminando y pues hasta que llega la trampa y ni se da cuenta. Dice, bueno, así es Efraín. Y seamos honestos. Yo a veces me preguntaba el por qué en ciertos lugares, dices, oye, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Y les voy a ser honesto ahí. Yo me preguntaba cuando veía ciertos lugares de que se caían y allá y luego allá se empezaban a reír y luego allá empezaban a rodar y empezaban con ciertas manifestaciones supuestamente espirituales. Y yo decía, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué? ¿De dónde sacarán esto? ¿Por qué la gente lo hace? ¿Por qué lo hacen y por qué lo siguen haciendo? Bueno, pues a lo mejor me caí una vez y ya, pero como que cada domingo y decía, bueno, ¿por qué? Y es que hay tanta hambre de acercarnos a Dios y de conocer a Dios, que lo que me digan lo hago. Si la persona que está enfrente me dice, pues ahora la cuestión es caerse, pues se caen, se van de espaldas. Ahora la cuestión es rodar, pues van a rodar. Ahora la cuestión es reírse, pues se van a reír. Ahora la cuestión es, pues no sé qué otras modas hay allá ahorita, ya me perdí, desde hace muchos años en qué modas habrá, pero sin duda que hay varias cosas así. ¿Por qué? Es por esta parte que llevamos de ser incautos, de dejarnos llevar por lo que se nos ocurre, por lo que nos dicen y de pronto no evaluarlo a la luz de la palabra, o porque decimos, guau, es que ellos lo hacen, ¿no? Y eso es lo que también suele pasar. Que ya salimos de un lado y decimos, pues ahora me voy al otro lado. Y ahora me dejo cautivar por todas estas costumbres, por la ley oral, por el judaísmo. Y todo como viene, sin filtrar nada, abro la puerta, abro la ventana, abro el mosquitero, abro todo y dejo pasar todo. Y ahora sí que como dicen, pues todo te lo comes sin ver ni qué es. Eso es parte de esta naturaleza de Efraín. Que de repente somos incautos, no somos entendidos, no somos sabios. Y por eso hoy quiero pues hablar de este tema, ¿sí? De que sepamos por qué en la Quejilá Camino Maús estamos llevando este calendario. Y respecto a esto, entonces, siempre la pregunta, bueno, ¿cuál es el bueno? Hay muchos calendarios, ¿no? Siempre ha habido calendarios, sé que el calendario azteca, el calendario babilónico, el gregoriano, el chino, el persa, el maya. Ahora han surgido otras variantes, que el calendario de Enoc, que el calendario de Jaser, que etcétera. O sea, siempre ha habido un montón, ¿no? En el 2012, ¿no? Se puso muy de moda el calendario maya y toda esta cuestión del fin del mundo. ¿Se acuerdan? Que iba a ser el fin y todo esto, y bueno, pues quién sabe qué pasó, pero no llegó el fin, por lo menos, a menos de que estemos muertos todos y no nos hayamos dado cuenta. Entonces, bueno, a partir de eso también, ¿no? Revive este tema más de decir, bueno, pues ¿cuál? ¿Y por qué toda esta obsesión de conocer? ¿Sí? Obviamente el Eterno también ha otorgado un calendario, porque decíamos, ¿cómo vamos a saber cuándo es la cita si no sabemos, si no conocemos? ¿Sí? Entonces, el punto importante del calendario es que las fiestas de Dios caen en una fecha en particular, porque al final del día, seamos honestos, aunque sepamos cuál es el calendario perfecto, seguimos viviendo en un calendario secular, seguimos bajo este mundo, seguimos bajo los lineamientos. Tú no le puedes decir a tu jefe, nos vemos el 18 de Adar del año 5779, decir, what, o sea, ¿qué estás hablando? ¿Vas a llegar a un carro volador? O sea,
modelo 5770, o sea, es Volver al Futuro, ¿quién es Martin McFly? O sea, ¿en qué fecha estás? O sea, tienes que ponerte de acuerdo y por supuesto que no estamos de acuerdo en este calendario, pero finalmente estamos en ese calendario. A ti te pagan en una quincena, ¿no? O al mes de ese calendario. Los formatos que llenas en los bancos o en los seguros o en la hacienda, lo que sea, pues tienen este calendario. El mismo Yeshua vivía en base a ese calendario. Claro, a la par sabemos que hay un calendario también que el Eterno ha otorgado, ¿sí? Y ese es el tema importante de por qué. Y yo sé, que muchos de aquí están diciendo, bueno, ¿qué tanto rollo? Como un día alguien me dijo, es que a mí ya no quiero estarme complicando, la verdad es que yo quiero otras cosas. Pero es necesario a veces explicar esto por un principio, por una causa de fuerza mayor, ¿ok? Ahora, siempre les decía, ha habido controversias entre calendarios, sin embargo, no ha habido tanta diversidad como hoy en día, y hay una razón, y les pongo aquí, no existía Google, ¿no? O sea, no había tanta controversia en los calendarios, no había tantos calendarios, porque no existían estas fuentes de información y de diseminación de la información como antes. Y bueno, para los que tienen menos de 30 años, esta foto que ven aquí es de una persona en una biblioteca. Eso era Google antes. Ajá. Entonces la gente, no sé si se acuerdan de esto, a los que están aquí al frente a ver la foto, es una muchacha que está sacando estos ficheros. ¿Saben que llegaban con el bibliotecario y le decían, no, pues que quiero tal tema? Entonces llegabas como un cajoncito y ya sacabas la ficha y ahí venía el tema y el libro, ya se lo dabas, o ibas al estante y le dabas la ficha al bibliotecario, pues ya te podías llevar el libro, ya sabían que ese libro no estaba ahí y ya te organizabas de esa manera. Entonces bueno, eso era Google en aquellos días, ¿no? Eso, así existían las bibliotecas, así sacabas la información. ¿Qué sucede hoy en día? Es una bendición, por supuesto, tener esta tecnología y toda esta fuente de información. Sin embargo, el internet a veces hace las cosas más grandes de lo que son realmente. O sea, hay gente que me dice, no, pues es que ve ese video, tiene 80,000 visualizaciones. Hay 80,000 personas que lo han visto. Bueno, por eso no quiere decir que eso sea verdad. O sea, si tú ves cuáles son los videos más vistos de la historia, dices, bueno, ¿y esto? Pues, ¿qué eso qué? O sea, eso no garantiza que eso está bien y que eso es cierto. Ajá. Entonces, no porque el internet lo muestre, quiere decir que es real, ni que está bien, ni que es verdad, ni aunque lo vea el mundo entero. Discúlpenme, pero es así. Ajá. Ahora, entonces, ¿de dónde surgen todas estas diferencias? ¿Es culpa de Google? No, no es culpa de Google. Toda esta cuestión de otros calendarios y de estas diferencias vienen del corazón del hombre. Vienen de ahí, porque de ahí surge todo, seamos honestos, de ahí viene todo. Pero eso lo vamos a ver más a detalle. Más a detalle veremos el origen de esto, ¿ok? Pero sí podemos encontrar que había una diferencia marcada desde los días de Yeshua, y esto es importante que lo sepan porque es una información histórica, y es parte del contexto de estudiar la Biblia en su contexto. Había tres grupos principales, obviamente había más, pero había tres grupos particulares en la época de Yeshua, en el primer siglo, que eran los fariseos, los saduceos y los esenios, que eran un grupo menos conocido. Los esenios fue un grupo de sacerdotes que se autoexiliaron, se fueron al desierto, las regiones de Qumran, por el Mar Muerto. Hasta el día de hoy hay estos vestigios, las ruinas del Mar Muerto, de los rollos del Mar Muerto, y los cuales se alejaron, entre otras cosas, por la corrupción que vieron en el sacerdocio del templo. Pero también, de acuerdo a muchos historiadores, llevaban otro tipo de vida y entre ellos otro calendario. No vemos esenios junto con saduceos o junto con fariseos, ¿sí? Sin embargo, ellos terminan por desaparecer, lo único que quedan son sus escritos y una forma de vida que no prevaleció, realmente no quedó. No podemos decir que llegó a trascender más allá del siglo I. Desaparece este grupo y su manera de vivir. Bueno, podríamos decir que ha revivido con algunos por ahí. Pero básicamente este grupo desaparece en el momento que viene la destrucción del templo y la destrucción de Israel y la dispersión del pueblo judío. Así que los dos grupos principales que son claramente identificados en la Escritura y con los cuales Yeshua tuvo mucha interacción y ciertos debates son los saduceos y los fariseos, ¿sí? Había muchas diferencias entre saduceos y fariseos y una de las más importantes era el calendario,
particularmente en la fiesta que vamos a celebrar, particularmente en la fiesta de Shavuot, es donde había mayores diferencias, ¿sí? Y ahora sí que vamos a tomar justamente aprovechar la fiesta de Shavuot como muestra de ello. Entonces, de estos tres grupos que tenían sus calendarios, ¿cuál se acercaría más a la verdad? Y no quiere decir con ello que estemos de acuerdo en todo lo que hicieran estos grupos o no. Simplemente, ¿cuál de ellos podríamos decir que estaría más cerca de todo esto? ¿Sí? Y uno de los, decía, temas más claros o donde había mayor diferencia era el tema de Shavuot, que partía a partir de la cuenta del Omer. Porque la cuenta del Omer no es una fiesta en sí, simplemente es un acontecimiento que se va dando día a día para llegar a ¿qué? ¿Cuál es el final de la cuenta del Omer? La fiesta de Shavuot. Por eso ese es el tema de la cuenta del Omer, para llegar a la fiesta de Shavuot, ¿ok? Entonces quisiera que viéramos primeramente, y es parte de la fiesta, estos elementos que eran necesarios para llegar a la fiesta de Shavuot. Y ahí sí, acompáñenme con sus Biblias a Levítico 23, versículo 9. Levítico 23, a partir del versículo 9. Ok, vamos a esperar al último. Bien, Levítico 23, sabemos que pues es el capítulo que se refiere a las fiestas. A partir del verso 9 dice: habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado por la tierra que yo les doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor, para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto al Señor. Su ofrenda será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida al Señor en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano al Señor. De vuestras habitaciones traerán 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para el Señor. Y ofrecerán con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Será un holocausto al Eterno, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Adonai. Ofrecerán además un macho cabrío por expiación, 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Adonai para el sacerdote. Y convocarás en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Adonai vuestro Dios. Este es el pasaje base, uno de los pasajes bases para esta festividad. Y bueno, vamos a desglosarlo un poco para ver cuál era el punto principal de la ofrenda, de la diferencia entre saduceos y fariseos. Y todo está en base a como lo queramos interpretar. Así como dice el dicho, cada quien ve el vaso medio lleno o medio vacío. ¿Okay? Bueno, el verso 10 dice acerca de la mies. Dice aquí, este es un elemento para la festividad. Dice: cuando hayan entrado en la tierra y seguéis su mies,
traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así que un elemento es, había que cegar la mies, o sea, había que meter la hoz, cortar ya el grano ya maduro. Esto es un punto importante, ¿ok? Entonces, bueno, hoy en día no parece tan relevante porque los aspectos agrícolas, en los cuales también la fiesta siempre tiene relación, pues hoy en día, además lejos de Israel, como que no cobra tanta relevancia, pero una parte también en aquellos días importante. Luego dice el verso 11 y el verso 14, ¿qué más se tenía que llegar a hacer? Mecer la gavilla el día siguiente del día de reposo y ese mismo día llevar una ofrenda, ¿ok? Mecer la gavilla el día siguiente al día de reposo, ¿ok? Si los leo, dice el verso 11, el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor el día siguiente del día de reposo. Aquí es donde empieza la controversia. ¿Cuál es el día siguiente del día de reposo? ¿Okay? La gran mayoría, cuando leemos día de reposo, ya en este entendimiento pensamos, día de reposo, Shabbat. Eso es prácticamente lo que en automático pensamos. ¿Ok? Eso es lo que en automático generalmente pensamos. Entonces, al día de siguiente, al día de reposo, digamos que sería un domingo. Sería el primer día de la semana. Eso es lo que generalmente vemos día de reposo, generalmente pensamos. Y algunas Biblias traen un asterisquito y hasta le ponen este día equivale a sábado. ¿Ok? A veces lo ponen así. Después dice el verso 14 también. No comerás pan. Fíjense, había una restricción muy clara. No podías comer pan, grano tostado, ni espiga nueva o fresca, dice aquí. Hasta este mismo día. ¿Hasta qué día? Hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, hasta que hayan cortado la gavilla. Entonces, mientras no se llevara a cabo el corte de la gavilla, mientras no se llevara la ofrenda mecida, no se podía comer de ese pan, de ese grano nuevo que se estaba cosechando, de esa mies que ya había madurado. Se tenían que aguantar las ganas, ¿ok? Entonces, eso es una parte importante, mecer la gavilla al siguiente día de reposo, que ahorita vamos a ver cuál es o cuál podría ser. Verso 14, no se podía comer pan, ni grano tostado, ni espiga nueva. Verso 15 y 16, contar del día que sigue al día de reposo, 7 semanas cumplidas o 50 días. Por eso Shavuot significa semanas, porque se cuentan las semanas, y se le llama también Pentecostés porque se cuentan 50 días. Ajá. Entonces ahí viene lo interesante, vamos al verso 15. Contarán desde el día que sigue al día de reposo, ¿ok? Pero dice ahí, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, nos da una información extra. Podría no estarlo y nada más nos quedaríamos. Van a contar desde el día que sigue al día de reposo, 7 semanas cumplidas serán. Luego dice el 16, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días. Entonces, en ese momento llega Shavuot y van a ofrecer el nuevo grano al Señor, que son 2 panes y los 2 corderos y el chivo de expiación y todo esto. Entonces, aquí viene la diferencia entre saduceos y fariseos. ¿Cuándo es ese día de reposo? Los saduceos decían, el día de reposo es el sábado semanal, es el Shabbat semanal, no hay de otro. Los fariseos decían, no, el día de reposo al que se refiere al día siguiente es el Shabbat que acaba de pasar, el del contexto inmediato. ¿Y cuál es el Shabbat que acaba de pasar? Si vamos conforme a la lectura, ¿cuál es el Shabbat que acaba de pasar? El de panes sin levadura, exactamente. Entonces, ¿quién tiene la razón? Bueno, pues es una cuestión de interpretación. O sea, nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque la palabra aquí es la palabra Shabbat. Y depende de qué traducción agarres, te puedes inclinar por una o por otra. Entonces, con esta nos vamos a morir. Y con esa se morían. Porque no hay manera, porque la palabra, aunque lo leas en el hebreo, la palabra es Shabbat. Y fíjense, me gustaría hacer 2 observaciones muy importantes del versículo 15 y versículo 16, porque esos son, digamos que los puntos centrales. Una parte importante para saber cuándo empieza el conteo del Omer es, ok, dice, después del día de reposo. A partir de ahí es el banderazo, tú vas a contar 50. Solo hay que definir cuál es ese día. Si empiezas a contar de que el sábado es el día de reposo, siempre va a caer en domingo. No hay manera. Son siempre domingo. ¿Ah?
Si empiezas a contar, supongamos que Pesaj cae en día lunes, pues a contar a partir del martes en la noche, bueno, pues entonces ya puede caer en cualquier otro día de la semana. Son 50 días de manera indiferente. Fíjense, vamos al verso 15. Yo mismo durante mucho tiempo decía, no, pues es que no lo veía así. Y no digo que tengamos la verdad absoluta, pero dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, ahí es la palabra Shabbat, desde el día en que ofrecieron la gavilla ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Ok? Entonces fíjense, 7 semanas, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Aquí es donde dicen, ahí está, séptimo día de reposo son como que 7 sábados, aparentemente. Dice, contarán 50 días. ¿Ok? Pero la fiesta no se llama los 7 Shabbats, se llama las 7 semanas, independientemente de qué día empecemos a contar. Ahora, la palabra día de reposo en el versículo 16, ¿están conmigo o no? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo es la palabra Shabbat. Pero ¿qué creen? Que la palabra Shabbat también se puede traducir como semana. La palabra Shabbat tiene varias acepciones, no es solamente sábado, bueno, pues obviamente no se traduce como sábado, se identifica como el séptimo día. Pero la palabra Shabbat significa reposar, reposo, semana, descanso, o incluso significa día nada más. Entonces podría decir hasta el día siguiente del séptimo reposo de la séptima semana. Y fíjense qué curioso, porque aquí en el verso 16 dice hasta el siguiente día del séptimo día de reposo. Pero el versiculito que está allá arriba, el verso 15, dice 7 semanas cumplidas serán. ¿Y qué palabra es la palabra semana? No es la palabra Shavuot, ni la palabra Shavuot, es la palabra Shabbat. Entonces, ¿por qué aquí arriba, en el verso 15, sí le ponen semanas? ¿Y por qué abajo le pusieron día de reposo? Si es la misma palabra. O sea, aquí sí ya cambia el sentido. No sé si me estoy dando a entender. O sea, sí depende de cómo lo traduzcas, la idea que vas a retomar. Porque no es lo mismo decir 7 sábados o decir 7 semanas hasta decir a la séptima semana. Puede ser la séptima semana cualquiera, independientemente del día que la tomes. Entonces, generalmente a veces queremos cuadrar las cosas a nuestros principios, decir, bueno, es que la semana empieza el domingo, a fuerza tiene que terminar el sábado, pero son 7 semanas independientemente, son 50 días al final. No es el día que sea un domingo, no. Entonces les digo una vez más, se puede traducir a la séptima semana, contarán 50 días. ¿Sí me captan la diferencia? Y espero que lo anoten, porque algún día se los van a tocar ustedes. Algún día se van a topar con alguien que tiene este otro entendimiento y que le van a decir, no, mira, pues lee tu Biblia, está clarísimo, tú solo léela. Ahora, entonces, ¿por qué las traducciones habrán hecho esto? Lo que estamos leyendo es una traducción. Pues obviamente tiene mucho que ver el contexto, la formación teológica del que lo tradujo. En este caso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿qué formación tenían? Ahora sí que ¿de qué contexto salieron? ¿De qué mata salieron? Sin miedo, no pasa nada, pues eran católicos, ya no están vivos, no les van a decir nada. Pues eran católicos, eran monjes. Entonces, bueno, su manera de entender. Ahora, ¿qué día creen los católicos que celebran Pentecostés? Pues el domingo, inequívocamente. Entonces, obviamente que esto tiene más lógica si tú ya deliberadamente piensas que ese es el día que se tiene que celebrar. Pero bueno, vamos a esperar, que ahí tampoco ya no nos quedemos con esta, no me la crean todavía. Hay otras versiones y me gustaría leerles, por ejemplo, la Peshita aramea lo traduce diferente, el versículo 16. Dice, hasta después de la séptima semana contarán 50 días. Ahí sí cambia. Ya no dice hasta después del séptimo sábado, del séptimo Shabbat, hasta después de la séptima semana. La versión Kadosh, es una versión diferente, dice hasta el día después de la séptima semana contarán 50 días, confirmando que el día del conteo inicia en el sábado, vamos a llamarle así, el sábado semanal o el Shabbatón, el Shabbatón de panes sin levadura. La versión israelita nazarena, algunos de ustedes la conocen,
la versión israelita nazarena, también le da esa idea, diciendo, deben contar hasta el día después de la séptima semana, 50 días. Entonces estas versiones recientes, excepto la Peshita, igual refuerza que el día de reposo no es el sábado semanal, sino el sábado de panes sin levadura, el Shabbatón de panes sin levadura, ¿ok? Pero bueno, pues les decía, nos vamos a poder morir en esa y decir, pues yo la veo de otra manera y la veo y la veo y la veo y ahí nos vamos a quedar y nunca nos vamos a convencer el uno al otro y tampoco se trata de eso. Entonces vamos a analizar y a considerar otros elementos bíblicos y no bíblicos para considerar qué calendario podemos seguir entonces y poder llegar a la fiesta de Shavuot con esa tranquilidad de decir, pues estamos bien, o por lo menos estamos más confiados, o por lo menos estamos más seguros que lo que estamos haciendo lo veo en la palabra y tiene este respaldo bíblico, porque eso es lo que yo quiero, no quiero convencerlos yo, quiero que ustedes lo sepan, quiero que ustedes lo conozcan, no me crean a mí, crean en lo que ustedes lean y vean y entiendan en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, bueno, les decía, quien instituyó el conteo del Homer fueron los saduceos. Ese era el grupo fuerte que decía que el Shabbat semanal era el día del que se tenía que contar el Homer, independientemente de qué día se celebraba Pesach. Entonces, si Pesach se celebraba el domingo en la noche, pues te tenías que esperar toda la semana para después empezar a contar. Ni modo, o sea, esos días pues quedaban ahí como intermedios. El otro conteo fariseo, los días van continuos. Pesach, panes sin levadura y conteo del Homer, ¿ok? Pero hay un detalle importante que creo que no puedo dejar de comentarles. Les pongo esta imagen que a lo mejor a alguno le tocó sentarse con unas orejitas de burro, ¿no? En la escuela. Yeshua les dijo a este grupo particular, en un debate, en una cuestión doctrinal, les dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Sí? En otras palabras, suena fuerte, pero se les dijo, son ignorantes ustedes. Les están diciendo, ustedes son ignorantes. Y ese es el único grupo que se lo dijo tal cual y directamente. Les digo, ustedes son ignorantes de las escrituras y del poder que Dios tiene, o sea, no saben cómo deberían. También a los samaritanos a través de la mujer, ¿se acuerdan? Le dijo, ustedes los samaritanos, o sea, adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, y eso está en Juan capítulo 4 si quieren leerlo, porque la salvación viene de los judíos. O sea, a veces Yeshua se las decía bien directas, o sea, mi gusto estaba muy fuerte. O sea, le está diciendo, mujer, cállate la boca porque, o sea, eres una ignorante. O sea, ustedes los samaritanos no saben ni lo que adoran. O sea, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. La salvación viene de los judíos. O sea, ni estés tratando que Jacob se sentó aquí, que sus padres y que, o sea, mejor arregla tu vida y luego ya vienes si quieres enseñarnos. Y entonces en el caso de los saduceos les dice, ustedes son los ignorantes. Entonces Yeshua les llamó ignorantes a este grupo, no hacia los fariseos. Con los fariseos sí tuvo muchas contiendas, pero jamás los llamó ignorantes. Sí les llamó y acusó su avaricia, su arrogancia, el que se alejaron por momentos abrazando más la tradición oral, ¿sí? Pero nunca corrigió la interpretación farisea como la hizo, la manera en la que hizo con los saduceos o con los samaritanos o incluso con los herodianos en cierta forma, ¿sí? Ahora, ¿cómo termina esta controversia, incluyendo a los esenios? Cuando es destruida Jerusalén, cuando es destruido el templo, se acabaron los saduceos, por lo menos un buen tiempo, porque hoy en día los caraítas se acercan a eso, los judíos caraítas se acercan a este entendimiento. Pero fin de la controversia del primer siglo, se acabó el templo, se acabaron los saduceos, porque ellos eran los que llevaban ese conteo y en cierta manera el control de las cuerdas del templo. Así es, y creo que esa es una manera en la que Dios está respaldando o digamos dejando de respaldar a este grupo, porque si su doctrina hubiese sido cierta, mi manera de entender es que hubiese permanecido muchísimo más. Pero para bien o para mal, como quieran verlo, y muchos lo critican, el único grupo que permaneció y prevaleció, ¿quiénes fueron? Los fariseos. O sea, no cabe la menor duda. Se fueron a Yabne, se exiliaron, que llegaron a ciertos acuerdos con Roma, dicen que sí, ok, pero ellos conservaron finalmente la manera de hacer las cosas hasta el día de hoy. Porque quiero que sepan que muchas cosas que se siguen hoy no tienen ni 100 años, ni 200, ni 300. Hay muchas otras cosas que son nuevas, pero la gran mayoría son cosas antiquísimas.
Entonces yo veo esto, a mi manera de verlo, es como un respaldo de parte del Eterno sobre qué grupo por lo menos habría de prevalecer. Es para mí un argumento sumamente claro. Ajá. ¿Qué otra controversia hay? Y esto es un argumento muy, muy lógico de pensar. Porque dices, bueno, pero pues Yeshua también tuvo muchos debates con los fariseos, y sí, es cierto. Y finalmente, si las fiestas se celebraban en el templo, ¿no eran los saduceos los que controlaban el templo? ¿No era el sumo sacerdote de la facción de los saduceos? Anás, Caifás, ¿no eran saduceos todos ellos? ¿El Sanedrín que enjuició a Yeshua eran saduceos mayoría? Claro que eran saduceos. Yo me preguntaba esto, bueno, entonces, ¿cómo siendo dos grupos tan antagonistas entre sí, cómo le hacían en las fiestas? ¿Cómo oficiaba el sacerdote, este hombre pues corrupto y perverso, Caifás, o Anás, porque eran los dos, para llevar a cabo esto? Bueno, sí tenemos muchas evidencias de cómo se hacía esto. El control de los sacrificios del templo y los rituales, antes y durante la época del Mesías, lo controlaban al final del día los fariseos. Hay un historiador judío llamado Alfred Edersheim que escribe incluso un libro que se llama, y que lo venden en librerías cristianas, que se llama Usos y Costumbres, creo que Usos y Costumbres de los Judíos. Es interesante porque este hombre, siendo judío, se convierte al cristianismo, pero él crece en el seno de una familia judía, bajo todas las raíces judías de hace muchos siglos. Entonces es un hombre docto e instruido, de buena fuente. Ajá. Y además el diccionario bíblico Unger, que también es uno de los más relevantes, y la enciclopedia judaica respaldan esto. ¿Qué respaldan? Que eran los fariseos los que al final del día llevaban y tomaban la decisión de cómo se hacían las cosas ahí. No solo porque eran mayoría y porque tenían poder, porque tenían la influencia del pueblo. Y si la gente no iba al templo, pues no había fiesta. Entonces ellos eran los que tenían la manija, como dicen, o el sartén por el mango. Y quisiera leerles textual lo que dice un diccionario bíblico de Unger. Dice: en medio de todos los cambios de gobierno, bajo los romanos y los herodianos, los fariseos mantuvieron su autoridad espiritual. A pesar de que los sumos sacerdotes saduceos estaban a la cabeza del Sanedrín, la influencia decisiva sobre asuntos públicos estaba en manos de los fariseos. Dice la enciclopedia judaica: al final del periodo del segundo templo, los fariseos aseguraron que los sumos sacerdotes, que eran de la facción de los saduceos, realizaran el servicio en la forma adecuada farisea. Uno de los medios de control fariseo era el segán, que era una figura que asistía al sumo sacerdote cuando él ministraba, y así podía observar que él no se desviara de la forma prescrita por la enseñanza farisea. Los titulares del oficio de segán eran todos fariseos. Eso está en el volumen 15, en la página 974 de la enciclopedia judaica. ¿Y por qué creen que el segán era la persona que era como que el que le soplaba y le decía cómo hacer las cosas al sacerdote? ¿Por qué creen? Porque no sabían cómo se hacía. Porque si te ponen a ti y a mí, a ver, ahora échate el servicio de Yom Kippur, pues caray, pues como que agarro aquí la cuchara, o sea, ¿cómo le hago? O sea, no era algo tan sencillo como parece. No era algo tan simple, créanme. Entonces eran cientos y cientos de años de tradición y de enseñarlo y de perfeccionarlo. Entonces los fariseos, que eran doctores de la ley, que eran escribas, que eran la gente docta, que era la gente que enseñaba en sinagogas, esa gente sí sabía. ¿Qué estaban más enfocados los herodianos y los saduceos? Pues en cuestiones más políticas y más de interés de dinero que en cosas reales de piedad de la Torah. Por lo menos seguramente los que estaban a la cabeza. Como tenemos que decirlo, hoy en día suele pasar. O sea, hoy suele pasar que ya, o sea, tú ves hoy la religión más importante en México está más en una cuestión más de intereses políticos y de influencias y de cosas que de realmente estar enseñando la Torah y la Escritura a la gente, sí o no, seamos honestos. Bueno, no era la excepción en aquellos días, siempre ha sido así las religiones. Entonces, no me cabe la menor duda de que eran los fariseos los que al final del día le decían al sacerdote cómo se hacía y cómo se tenían que llevar a cabo las fiestas y cómo se celebraban y de qué manera se tenían que hacer ciertos rituales. ¿Okay? Ahora, creo que es muy importante también pensar en este punto. ¿Qué opinaba Yeshua sobre el calendario? ¿Qué calendario seguía Yeshua? Porque vemos que Yeshua celebró las fiestas y si no, pues tenemos que creer que las celebró, porque está escrito. ¿Qué opinión dijo Yeshua?
cuando lo acusan o lo están intentando acusar, lo acusaron de transgredir el calendario, de celebrar fechas en otras fiestas. Lo que dijo fue nada. No hay absolutamente ni un comentario ni una opinión de Yeshua sobre la opción de que hubiese otro calendario mejor o cuál seguir. Simplemente no hay testimonio de eso, no quedó testimonio grabado en los evangelios. Entonces, ¿qué opinión tenía Yeshua? Ninguna, no decía nada, punto. Entonces, si Yeshua no decía nada, pues es un buen parámetro para decir, bueno, pues ¿para qué tengo que estar yo opinando? Incluso él les dijo a sus discípulos, Mateo 23, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas, que es una manera de decir, ellos tienen la autoridad. La cátedra de Moisés era literal, era un asiento de piedra grabado. Quien se sentaba ahí decía, estos son los que mandan, estos son los que enseñan. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, referente a Moshe, porque esto está en el hebreo implica eso, guardadlo y hacedlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen, son hipócritas. Pero todo lo que les digan que dice la Torah, háganlo, no hay ningún problema, ¿se dan cuenta? A veces pensamos que Yeshua odiaba a los fariseos y que eran lo peor del universo en su vida. No era lo peor del universo en su vida, ni estaba totalmente en desacuerdo con ellos. En muchas ocasiones incluso alabó a fariseos diciéndole, estás cerca del reino de Dios. Y recibió alabanza de otros fariseos, de otros doctores, diciendo, bien has dicho, maestro. Y lo reconocían como rabí. Y fueron fariseos y rabinos los que lo sepultaron. Ajá. Entonces él mismo les dice a sus discípulos, todo lo que les digan que esté acorde a Moshe, hágalo, no hay ningún problema. Y él sabía que había de morir y que había de resucitar y que habría de ascender y que ellos se habrían de quedar en el contexto de una comunidad judía y eran parte de un pueblo. No les dijo, váyanse exiliados al mundo, hagan su rollo por aparte, hagan una secta extra llamada los Netzaritas, porque ese fue un título que se les dio después, que sea totalmente diferente en todos los sentidos a los demás. No, todo lo que les digan los fariseos que está escrito, háganlo sin ningún problema. No hay por qué no seguir eso. El tema con nosotros es que cuando escuchamos la palabra tradiciones o cosas así, híjole, así como que nos da toques. Porque escuchamos tradición y ¿qué pensamos? Ay no, lo católico es la tradición, no quiero de tradición. Pero no tenemos por qué tener temor si la tradición viene de la palabra o respalda la palabra. Ahora, bueno, ya dijimos, Yeshua asciende, se quedan los discípulos en la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan ellos? ¿Qué tienen que decir los talmidim de Yeshua? Lo mismo que dijo su rabí, o sea, nada. No dijeron nada, no dijo nada Juan, no dijo nada Pedro, no dijo nada Jacob, su medio hermano. Dice, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, alabando y bendiciendo a Dios, amén, y estaban siempre en el templo. ¿Dónde estaban? Allí en el templo, con todos los demás, sin ningún problema. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, la de la tefilá. Ajá, entonces no dijeron, ay no, estos cuates tienen otro calendario, nosotros nos vamos por otro lado, ya Yeshua nos reveló una nueva manera. No, están todos ahí en el templo, somos parte de este pueblo, vamos a seguir juntos, siguiendo caminando bajo la misma línea, ¿sí? Y como les decía, Yeshua celebró las fiestas junto con todo el pueblo. Ajá. ¿Cuál es la opinión de Pablo? El discípulo más aventajado de Yeshua. Si alguien hubiese sabido que había un calendario mal, o sea, era Pablo, ahí sí no me pueden decir que no, porque él era fariseo de fariseos, le daba la vuelta a cualquier doctor de la ley, se sabía la Torah de pe a pa. Entonces él sabía las entrañas del fariseísmo, del judaísmo de aquellos días, la manera totalmente de pensar de un judío, sabía lo que se estaba alejando el fariseísmo de la Torah escrita y en su momento reprendió esas acciones, pero vemos que respecto al calendario no habló absolutamente nada y vaya que se escribió. Casi la mitad del Nuevo Testamento viene de la pluma de Pablo. Y no vemos que para él sea un tema de controversia, ni un tema de debate, ni un tema de enseñar a los demás. Estudiamos en el libro de Hechos, dice, me quiero apurar porque quiero llegar a Pentecostés, a Jerusalén. Y en Jerusalén pues, seguramente tenía el mismo calendario que él tenía, o sea, traía a la misma hora, no había otro uso horario de semanas o de días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él está sincronizado con la misma comunidad y con el mismo calendario que todos llevaban.
Entonces, fíjense, él hizo en cuanto a la ley, fariseo. Así que ya sabemos qué conteo llevaba Pablo. No podemos decir que no. Varones hermanos, dice, yo soy fariseo, hijo de fariseo. O sea que el día que veamos a Pablo, vas a ver lo que es un fariseo. Si alguno dice, ¿cómo serán los fariseos? Él es fariseo, ahí está Pablo, pregúntale. Él conoce perfectamente que es un fariseo. Ahora, ¿será que si hiciera el loco? Dijera, híjole, yo sé que estos cuates están contando mal, la verdad es que la fiesta de Shavuot no es este día, pero pues ya ni modo que me eche a todos en contra. Sería totalmente ilógico. ¿Qué dijo mismo una vez más Pablo? Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O sea, ¿quiero quedar bien con esta gente o con Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo del Mesías, punto. ¿Con quién era su compromiso? Con la verdad, con la Torá, con lo que Mashiach le había mostrado y con lo que Mashiach guardaba. Así que si hubiera habido un error en el conteo fariseo, Pablo nos lo hubiera enseñado sin duda. Él mismo dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos. Y también le dijo al gobernador, yo no he hecho nada contra César, contra Roma, o sea, tampoco me puse en contra del calendario romano, diciendo, este calendario es pagano, vamos a destruirlo. Tampoco dijo eso. Entonces, ¿de dónde sale todo lo demás? Es un cuestionamiento que al final de cuentas dices, bueno, si no hay evidencias de esto, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Por qué a lo mejor estamos estudiando otra carta y ya? Otro argumento es, bueno, no hay evidencias de dos Shavuot en la historia, porque si eso fuera el caso, si hubiera dos grupos que pues yo me aferro a que es domingo, bueno, pues yo no digo que no, pero al menos no tenemos esa evidencia de que hubiera sido dos momentos de dos Shavuot, o sea, porque lo va a haber, este año lo va a haber, y no nada más dos Shavuot, pues hay como día 3, más creo que ya celebraron unos. Dijeron, es que nosotros nos adelantamos, somos cabeza y no cola, y pues ya se fue, ¿no? Y así, pero no hay evidencia, por lo menos que yo haya encontrado, de que se hayan celebrado dos Shabbots en algún momento. Si ustedes lo encuentran, pues sería interesante. Entonces dice, y esta es una evidencia poderosísima, Hechos capítulo 2. Aquí sí ya podemos saber, porque es después de que asciende Yeshua. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hasta parece redundante, porque ese es el propósito de las fiestas, traer a todos de vuelta, reunirnos una vez más. Entonces, si los saduceos o si los apóstoles hubieran llevado un conteo diferente, pues no hubieran estado ahí en Pentecostés, porque están en el templo. Entonces, pero están todos el mismo día, el misma hora, como dicen, hasta en el mismo canal. Esto da como deducción, llevaban la misma cuenta todos. Así que en ese año todos por igual. Ahora, más razones, les doy más razones para Shavuot por el calendario judío. Sería pensar, ¿será que Roma tiene razón entonces? Porque hoy en día justamente le estaríamos dando en este aspecto la razón a Roma, que no encontró, ahora sí que razón para encontrar o para cambiar el método de conteo saduceo, porque encajaba perfecto a su día de adoración, que es el domingo. Entonces eso como que refuerza justamente lo que yo digo que debe de ser, el domingo. Y les quiero leer una cita un poco fuerte del concilio de Nicea. Dice, eso se dijo en aquellos días, dice, y verdaderamente en el primer lugar, parece que todos ven que lo peor y lo más indigno que pudiéramos hacer es seguir la tradición de los judíos en la celebración de esta santa solemnidad. Infelices contaminados, habiendo manchado sus manos con un gran crimen, son justamente ciegos en su mente. Es apropiado, entonces, el rechazo de la práctica de esta gente. Deberíamos perpetuar a todas las eras de venir la celebración de esto, en un orden más legítimo, que mantuvimos desde el primer día de la pasión de nuestro Señor, aún hasta tiempos presentes. Dejemos entonces que nada tengamos en común con esta gentuza hostil de los judíos. Eso fue lo que se dijo en el concilio, porque esa es la idea, no quiero nada que ver con los judíos, entonces yo voy a cambiar la fiesta de Pascua, obviamente la que sigue Shavuot, pues también la voy a tratar de cambiar, porque no quiero tener parentesco y relación con esta, como dice ahí, gentuza. Ahora sí que la chusma, sáquese para allá. Ajá.
La misma Enciclopedia Católica evidencia que había esta diferencia en aquellos días. Dice así la Enciclopedia Católica, dice: la interpretación de este pasaje de Levítico 23, 11, dice, era desde muy temprano disputado, y en ese tiempo había dos opiniones en cuanto a qué día de los festivales se llevaba a cabo. La mayoría de los doctores de la ley y gran parte del pueblo comprendían que el sábado hablado en el versículo 11 de Levítico 23 era el primer día de pan sin levadura, 15 de Nisán, el cual los saduceos, más adelante conocido como los caraítas, se aferraban a que el sábado que caía en la semana de la Pascua era al que Levítico se refería. ¿Okay? Y bueno, no es lo único, hay otras voces de la historia, como el historiador Flavio Josefo, que evidencia esto también, y bueno, no quiero tomarme más tiempo en eso, porque ya no lo hay. Filón de Alejandría, que también fue un hombre judío que trató de adaptar ciertos conceptos al concepto de manera de pensar griego, también simplemente documenta que había esta controversia y la manera en la que se contaba era la que los fariseos llevaban, ¿sí? Al igual que como les comentaba de este hombre llamado Alfred Edersheim, otro historiador que lleva el registro de estos acontecimientos. Ajá. Así que, ¿cuál es el origen real de otro calendario? Bueno, les presento al señor de los calendarios, ¿no? Es Jeroboam. ¿De dónde surge esto? Porque no hay nada nuevo debajo del sol. O sea, no pensemos que ahora viene esta revelación que se le ocurrió a fulanito o menganito, el último de los iluminados. La verdad es que no es cierto. A Dios no se le va a escapar una. ¿Dónde viene esto? Este hombre llamado Jeroboam, que incluso significa el que contiende con el pueblo. O sea, el pueblo que va hacia un lado y él dice, no, por aquí para allá, no sean borregos, no sean ovejas, hay que pensar por uno mismo, hay que irse para el otro lado. Y entonces Jeroboam pasa la historia por muchas cosas. Dejó ¿cómo se dice esto? Un patrón, dejó un molde de lo que es la maldad y la perversidad y la apostasía. Fue un hombre tan malo y tan apóstata que después de él, cualquier rey que hacía lo malo decía como Jeroboam, o sea, de allá agarró. Él fue el primero y a partir de ahí ya los que le seguían simplemente eran como si fueran igual a él. Bueno, Primera de Reyes capítulo 12 habla que él fue el primer rey de las tribus del norte de Efraín. Y una de sus primeras acciones de gobierno fue cambiar el calendario. Dice del mes que él inventó en su propio corazón. O sea, así nomás, ¿cómo ven? No, pues a mí me late que ahora hacemos la fiesta en este día. ¿Y por qué? Pues porque Dios me lo reveló, ¿no? Porque yo lo veo así y porque lo que quieran. Terminó haciendo otro calendario. ¿Cuál era su propósito? O sea, nada menso el cuate. O sea, obviamente, si le giraba la rueda, pues oye, tantos años gobernador y todo esto. Él dijo, porque cuando la gente vaya a Jerusalén, se van a volver a su señor, al rey, al hijo de Salomón, Roboam. Dijeron, no, pues se me va a ir la gente. Y dice, y me van a apedrear además, por andarles poniendo becerros y por andar llevando otro calendario. Entonces, dijo, no, pues les voy a decir, ¿saben qué? No vayan tan lejos. Y él empezó a prohibir que la gente de Judá subiera a Efraín hacia el norte. Y de ahí viene la frase, no judaices. El no estés judaizando viene de ahí. Donde los efraínitas les decían a los judíos, a los de Judá, no estés aquí judaizando, no vengas aquí a decirme tus rollos judíos de que es otra fecha y que otro calendario. ¿Por qué? Pues porque iba a evidenciar que estaban haciendo las cosas mal. Así que el primero que inventa otro calendario es Jeroboam. ¿Y lo hace con qué propósito? Para que no vuelva a haber unión jamás entre Judá y Efraín. Porque si ellos volteaban a Judá, donde está el templo, donde están las sinagogas, donde están las escuelas de enseñanza, se van a dar cuenta que están mal. ¿Y qué les van a decir? ¿Qué están haciendo ustedes aquí celebrando esta fiesta en otro mes, en otro día? Déjense de loqueras, ¿de dónde sacan esto? ¿Y qué les dijo? Mejor, ¿saben qué? Ni se acerquen. No queremos nada judío aquí, no estén judaizando, para afuera. Esa es una de las razones de por qué hoy en día surgen otros calendarios. Porque hay un espíritu de Jeroboam detrás, de no judaicen, no queremos nada con Judá. Como ellos mataron a Cristo, como ellos agarraron sus tradiciones, para afuera. Órale, fuera de aquí, nosotros estamos bien, ellos ya están mal. No vamos a tomar nada de ellos, no les debemos nada.
Pero es esa tristeza, les digo, hay algo espiritual detrás de eso, y es, no queremos nada con los judíos, no queremos nada que ver con ellos, somos mejores que ellos casi casi. Pero eso es lo que hay detrás, tristemente, de todo esto. Esa fue la jugada maestra de Jeroboam, para que no haya unión, para que no haya una vez más esta reconciliación entre las dos casas, ¿sí? Entonces, ¿por qué no seguir otro calendario? Hay muchas razones que hasta cierto punto son lógicas, pero que también son bíblicas, y es, vamos a hacer tropiezo, seríamos tropiezo para la restauración. Si hablábamos al inicio, qué difícil es juntar en un solo lugar, en un solo día, en un solo momento, en un solo sentir, a personas tan diferentes. Si adicional le metemos ahora, te digo, pues no hay que comer cerdo, no hay que celebrar esto, no hay que el otro, y adicional te digo, ¿y qué crees? Que además hay otro calendario que no está tan fácil de explicar. Pero yo he estudiado a los cientos miles de años y yo tengo acá otra revelación y yo ya me la sé y tú tranquilo. O sea, vamos a hacer tropiezo totalmente. Tanto para nosotros como para Judá como para los demás. Y se las vamos a poner más complicado. ¿Por qué nos gusta hacer las cosas más difíciles? ¿Sí? Y gente dice, es que estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y sí, estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas, pero mi pregunta es, ¿te toca a ti restaurar el calendario? O sea, ¿tú crees que tú eres ese instrumento de Dios en esta generación para eso? Yo se los digo en mi persona, yo no me creo capaz de eso. Yo no me creería acá un gurú que me viene la revelación y decir, yo tengo la última buena nueva de la historia les voy a decir el calendario secreto, ¿no? Siempre ha estado ahí, pero yo lo descubrí. Digo, hijo, le hubieras descubierto la cura del cáncer, maestro, o sea, mejor, o la cura de la pobreza, o algo así, ¿no? Porque realmente hubiese cambiado más vidas eso que lo que tú estás diciendo que descubres. Ajá. Pero es triste que la gente no se dé cuenta que está siendo de tropiezo para otros. Entonces, si no tienes 100% y no estás 100% seguro, ¿para qué meterte al ser el iluminado del siglo XXI? ¿Para qué buscarle, como dicen por ahí, 3 pies al gato o inventar el hilo negro? ¿Sí? Les digo, ¿quiénes somos nosotros a tantos años de distancia, sin nacer en un contexto hebreo, judío, sin hablar hebreo? O sea, hay gente que les dice, pues puedes darle la Torá en hebreo, ni la entiende, las que dicen que ya tienen la revelación del calendario. Entonces, bueno, híjole, se me hace de verdad fuerte esto. Dice Deuteronomio 29, que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos, para que las guardemos. ¿Sí? Ya con eso, ¿cómo sería discipular a la gente nueva? Si de por sí está difícil sacarlos del sistema, ya que los sacas, ahora decir, ahora te voy a convencer de otro calendario que, híjole, qué complicado está. Que las fuentes principales de información pues están en otros idiomas, ya para empezar desde ahí. Y que dices, bueno, ¿y cuánta gente cree eso? No, pues somos él, somos aquí como 2 en la mesa, más otros 8, pero en internet, en el mundo hay 7 millones. Ve los videos, ¿cuántas visualizaciones tienes? O sea, dices, bueno, pues eso, ¿qué garantía te da? Ajá. Híjole. Bueno, ¿qué más razones tenemos para confiar finalmente en el calendario judío? Y yo con esto no estoy diciendo que sea perfecto, ni que esté bien. Es más, no creo que esté bien, se los digo así. Sin embargo, creo que es lo que se acerca más a la verdad. Y mientras yo no tenga del otro lado un argumento lo suficientemente sólido, bíblico, seguro, para decirle, ¿saben qué? Vámonos por acá, no lo haría, no haría ese cambio. Sería irresponsable de mi parte empezar a caminar en algo de lo que yo no tengo esa certeza. Por eso dijo el mismo Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes, porque van a recibir mayor condenación. O sea que aguas, el que aunque esté en internet enseñando, finalmente eres un maestro y la gente te va a ver así. Y vamos a ser responsables los que tenemos un micrófono o una computadora subiendo estudios de todo lo que enseñamos. Y aguas con eso, empezando por mí, ¿sí? Pero yo sí veo que Dios ha respaldado este calendario en otros actos, de otras maneras. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque han habido ciertos acontecimientos en fechas particulares del calendario, llamémosle judío si ustedes quieren. Ajá. Como el 17 de Tamuz, es una fecha que se conoce como una fecha fatídica. Ese día se dice que
Moisés bajó y rompió las tablas. Ese mismo día se cree que se detuvieron las ofrendas del primer templo. Ese mismo día se rompieron las murallas del segundo templo y los romanos entraron a la ciudad. Las murallas de la ciudad de Jerusalén, perdón, ¿sí? Ese día los romanos metieron un ídolo y por primera vez se quemó así públicamente en ese lugar un rollo de Torá, que después es una tragedia. Cuando se queman los libros, se terminan quemando las personas. Todo el mismo día, no creo que sea casualidad. El 9 de Ab, que se conoce como Tisha B'Av, es otra fecha del calendario judío. El 9 de Ab, Tisha B'Av, es un día incluso de ayuno. Fíjense, ¿cuántos templos ha habido en la historia de Jerusalén? 2 templos, así en toda la historia, solo 2 templos. ¿Qué probabilidad hay que sean destruidos exactamente el mismo día? O sea, realmente es remoto, es casi imposible. Pero el mismo día los 2 templos fueron destruidos, por si no lo sabían. ¿Será casualidad o será que algo Dios está tratando? Dios finalmente, que controla los eventos, permitió que ese día el primer templo y cientos de años después el segundo templo fuera destruido. Esa es una manera en la que Dios está haciendo voltear y respaldando ciertos eventos. Se dice que ese día regresaron los espías, los 12 espías que entraron, iban a dar el reporte, y que Dios dijo, no van a entrar. Ese mismo día fue Tisha B'Av. Ese mismo día, Tisha B'Av está registrado, se hizo la declaración de las primeras cruzadas que terminó con la aniquilación de millones de judíos. Ese mismo día se expulsó a los judíos de España en 1492. Exactamente en Tisha B'Av, el mismo día. Ese mismo día inició la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Y hay muchos otros acontecimientos que han sucedido en esos días particulares. Otra evidencia más de por qué este calendario, como sea, como digan que los rabinos lo movieron, lo que sea, finalmente Dios lo ha respaldado, no porque sea perfecto, pero lo ha respaldado, es lo que sucedió hace algunos meses con lo de las lunas rojas. ¿Se acuerdan? La tetrada de lunas rojas, que es un acontecimiento astronómico fuera del control de cualquier ser humano. ¿Y qué días cayeron esas lunas rojas? Exactamente los días que marcaba el calendario judío de las fiestas. O sea, ¿será que los judíos controlan ahora también las lunas? ¿O las pintan de rojo porque las teorías conspiratorias ya lo quieren ver así? O sea, es ridículo. O sea, aunque no quisiéramos, dirías, oye, caray, pues esto sí me hace pensar. O sea, hay gente, un secular, que cuando sucedió esta de las lunas rojas y los eclipses dicen, oye, pues es que sí está de pensarse, ¿no? O sea, que en las fechas del calendario judío de las fiestas se den estos acontecimientos. O sea, hay algo que Dios está detrás manifestándose ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía, no es tal vez perfecto. Y a pesar de los errores que pudieron venir después de que hayan negado al Mesías, Dios ha sido fiel con Judá. Y sus dones y sus llamamientos, dice la palabra, son irrevocables. Y dijo también Pablo, y tenemos que reconocer esto, que dijo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? ¿Qué dice? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bueno, ellos se podrán haber fallado, se podrán haber equivocado, lo que sea, pero Dios no les va a retirar sus dones, Dios no les va a retirar ese llamamiento que les ha hecho. Y no se los va a dar a otro pueblo que supuestamente cree que sabe más que ellos. ¿Sí? Imagínense las comunidades judías, ¿qué separación habría de repente si ahora, no, pues que este calendario, se acabó? Si de por sí hay un remanente así, si a eso todavía lo subdivides, o sea, ya es el colmo, ya sería el colmo. Creo que esto es un llamado que tenemos, y si no lo sabías, te lo anuncio. Y somos llamados a dar celos, y no a tu mujer ni a tu marido. ¿Okay? Para que no lo vayas a tomar tan, a ver, ¿a quién hay que darle celos? Ahorita vas a sufrir, mujer. Somos llamados a dar celos a Judá, al hermano mayor, al hermano que quedó en casa. Nosotros nos apartamos, nos gentilizamos, perdimos prácticamente todo. Y dice en Oseas, les hablé las maravillas de la Torá y les fueron tenidos por cosa extraña. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, dice la Torá.
me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con unos goyim que no son parte de mi pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Así que si no lo sabías, tú y yo tenemos ese llamado. No de ganarnos el favor de Judá ni tratar de quedar bien, sino de guardando la Torá y siguiendo lo que dice la Escritura, provocarles a celos. Decirle, mira, yo tengo esta Torá que estoy aprendiendo y conociendo, pero la estoy guardando de todo corazón. ¿Por qué? Porque el Mesías me la ha mostrado, porque el Mesías me la ha enseñado. Pero, o sea, de verdad les digo, ¿qué va a pasar si un judío te ve celebrando Pesaj 15 días antes o Shavuot 30 días después? O sea, ¿qué va a pasar? De verdad, se los digo con todo respeto, les vamos a terminar dando risa. Va a ser el ridículo. Es como, o sea, ponte una botarga y sal así a convencerlos, ¿no? Si no me digas, o sea, así que los quieren convencer, no inventes. O sea, ahora resulta que sabemos más que ellos, ¿no? Ahora resulta que vamos a convencerlos de que tenemos nosotros la verdad y ellos toda la vida han estado mal. Es decir, pues, dice en México un dicho muy cierto, ¿no? No le quieras vender chiles a Laerdes, o sea, por favor. ¿Cuántos años llevan ellos estudiando esto? Que venga un chino aquí a comer habanero delante de ti, no te sentirías así de, espérame, o sea, tampoco. O sea, no me vengas a decir que ahora resulta que tú comes más que yo, o sea, no puede ser. Así nos ven los judíos y se los digo con conocimiento de causa y porque estos oídos lo han oído de esa gente. Que me dice, mira, yo veo a esta gente que dice que tiene la revelación y disfrazados de judíos y que ahora ya son más judíos que Moisés y que no sé quién es. O sea, la verdad es que es un ridículo. Nos da risa cuando piensan eso, no saben ni hablar ni hebreo. Y ahora ya descubrieron la verdad del calendario oculto durante miles de años. O sea, por favor, la verdad es que Google hace rabino a cualquiera. Y eso es cierto, y te lo dicen así, con tristeza y con coraje. Y después, Yeshua es el Mesías. No, mira, de verdad, o sea, voy a decir, ay, por favor, o sea, primero déjate de cosas, primero sé un poquito más humilde, primero reconoce que te falta, y luego ya vienes después aquí. O sea, primero deja de gatear y ya después quieres decir que ya corriste la maratón. Como dice, no le vengas con cuentos a quien sabe de historias. O sea, la verdad es que el judío se la sabe y se la sabe de muy bien. Y aunque hayan como grupo, como liderazgo, no acepten y reconozcan que Yeshua es el Mesías, no por eso todo lo demás ya está mal. Que esa es lamentablemente nuestra manera de pensar. Es que ellos ya negaron, entonces todo está mal. Entonces todo lo que hagan y digan está totalmente equivocado. Bueno, no pueden tener un acierto, no pueden estar bien en algo y tú estar mal en algo. Creo que es falta de humildad y Romanos 11 lo expone muy claro. Dice, porque no quiero, hermanos, y les está hablando a los gentiles, que ignoren este misterio, porque si ignoras este misterio va a suceder esto, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. No seas arrogante, es arrogancia al final del día eso. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento, pero dice en parte, o sea, no es todo, solo es una parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y tristemente lo que yo veo en esto, cuando este tipo de grupos que ya traen otros calendarios, es generalmente lo que viene detrás es orgullo espiritual y eso es lo que se promueve, porque tú estás mal, yo estoy bien. Tú ya estás más atrás, yo ya avancé más escalones que tú. O sea, mira, todavía siguen en esos rollos, todavía siguen en sus tradiciones, todavía siguen confiando en eso. Nosotros ya dejamos eso, nosotros ya avanzamos más, ¿sí? Entonces, ese es el punto, que mi calendario es mejor que tu calendario. Yo estoy realmente guardando bien. Como no estás tú en el mismo día, pues tú estás mal. Entonces, finalmente terminamos en un punto de debate de arrogancia, de orgullo espiritual. Pero como dijo el mismo Pablo, y lo decía de manera volteada, se los volteó diciendo, ¿seremos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿somos nosotros mejores que ellos? Por supuesto que no. Porque estos maestros te van a decir, no, lo he estudiado por años, no creas que ayer me habló la Virgen, o sea, no. O sea, esto, años de estudio. Yo diría, ¿tendrás más años que todos los rabinos que han estudiado esto? Híjole, se me haría mucha arrogancia. ¿Y por qué viene esto? Me lo decía alguien en alguna ocasión que hablábamos de ese tema, dice, mira, para esa gente la Biblia no es suficiente. Y yo les pregunto, para ti y para mí, ¿no es suficiente la Biblia? O
O sea, necesitamos más allá de la Biblia. No podemos, ni la hemos estudiado toda completa. Nos falta todavía un montón. No podemos cambiar ni ciertos hábitos y rasgos de carácter que tenemos y ya queremos según meternos acá al cosmos y a la última revelación. La verdad es que creo que estamos equivocándonos. Dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Eterno, nuestro Dios. ¿Por qué no le dejamos un pedacito a Dios de cosas secretas? O sea, Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar si cuando se toman todo este tipo de doctrinas o de calendarios o de estas posturas, vamos a terminar cayendo más en un rollo más sectario? Porque esa es la verdad. Después esos grupos ya caminaron en esto y luego ya caminaron en el otro y ahora ya resulta que la comida y ahora ya resulta que la otra y ya resulta que esto, ahora ya no celebro, ahora ya, pues ya termina siendo una cosa que pues ya no saben ni cómo saludarlos. O sea, ya termina siendo así un microgrupo de sectarios y felices ellos entre dramas en su rollo de 4 paredes. De verdad, se los digo honestamente, termina más en una idea de secta que de una comunidad. La Torah no se le entregó a una secta de 8 personas o 20 personas. Ni a una persona, se le entregó a millones de personas para que entre todos llegaran a esa verdad, ¿sí? Entonces es triste, hay gente que terminando ahí que Yeshua es un extraterrestre y que los ovnis y cosas así, que la ascensión fue una abducción ovni y que pues es lo que explica y o sea, se ríen, pero gente que estuvo sentada aquí hoy anda en esos rollos. Así que como se ven, no sé, espero que no se vean, pero así ha pasado. Dices, es que ¿cómo puedo creer de esta persona que ahora anda en eso? Es que sí, dice, hasta está en eso. Dice, vino aquí a decirme que los aliens y que todo esto, o sea, digo, wow, no, I can't believe it. O sea, ¿cómo puede ser esto cierto? Sí, así es. Y mucho de dónde lo toman, de los nuevos libros encontrados, ¿no? Las nuevas revelaciones. ¿Qué libro de Jacer? ¿Qué libro de Enoc? ¿Qué libro de Jubileos? ¿Qué el Santo Evangelio según Tomás? ¿Qué el Evangelio de María? ¿Qué el Hechos de Bernabé? ¿Qué quién sabe cuántos libros ya ahora ya han encontrado? La pregunta es, ¿son esos libros inspirados por Dios? O sea, ¿cómo podemos comprobar que esos libros son de la Biblia? Porque si no están en la Biblia, pues estamos incompletos. Hay que agregarle aquí páginas o memoria al celular, porque mi Biblia no está completa entonces. Y eso sí sería de preocuparse entonces también. Porque tendríamos que ir al fondo de ese argumento. Si la razón de muchos de estos calendarios se toman de otros libros que no están en la Escritura, pues entonces tendríamos que tomar otros libros también. Entonces ya ahí dejamos el abanico abierto a cualquier posibilidad. Usted también puede agarrar el Popol Vuh y buscarle razones para hacer otro calendario. Curiosamente la Biblia también habla de otros libros, habla de las guerras del Señor. Hay un tercer libro de Samuel que se llama Las Leyes del Reino, y ahí está escrito, o sea, dice que se escribió en ese libro, Primera de Samuel 10. Este libro, Hechos de Salomón, que en Primera de Reyes 11 dice, así se llama, así como Hechos de los Apóstoles, Hechos de Salomón. ¿Dónde está? No sabemos. Crónicas de Gad y Natán, no Crónicas de Narnia. Crónicas de Gad, Crónicas de Natán. Las profecías de Agías el Silonita y del vidente Ido. El libro de Semaías, ese es otro libro que dice la misma Biblia que está. Hay una tercera carta de Corintios, primera, segunda y tercera de Corintios. La primera carta de Corintios en realidad es la segunda, el mismo Pablo lo dice, les he escrito anteriormente. Entonces, ¿dónde está la primera? La precuela, ya que está de moda, ¿no? Al ratito alguien, aquí está la tercera carta de Pablo, ¿no? Primera de Corintios, versión anterior, ¿no? Y bueno, pues ahí está, tercera de Corintios, le pondrán, ¿no? Y también está la carta de los laodicenses, y se los escribe a los colosenses, dice la carta de laodicenses y colosenses. ¿Y dónde está la de laodicenses? Pues en la Odisea, ¿no? Burbujas, ¿no? Entonces, faltan libros, pues así, si así lo vemos, pues faltan un chorro. Más de 20 libros adicionales se hablan en la Biblia. Es más, Pablo citó a otros autores como Epiménides, que era un filósofo cretense, Aratos, que era otro poeta griego, incluso citó el Talmud directamente, y no por eso son inspirados por Dios y los vamos a tomar y entonces ahora vamos a seguir todos los que están ahí, o vamos a encontrarlos, porque esa es la cuestión, que nunca falta un vival que dice, ay,
Es un bestseller, el Santo Evangelio según Judas, perfecto. Y ahí vas y todo, a ver, los misterios, ¿qué habrá pensado Judas? ¿Cómo lo habrá visto? ¿No? O el libro de Enoch, donde se revelan un montón de cosas. Siempre esa comezón de oír, siempre ese sentir de lo nuevo, de lo diferente. ¿Por qué no nos saciamos? O sea, ¿por qué? El ojo del hombre jamás se sacia, o sea, de verdad. No nos llenamos, no somos satisfechos. O sea, qué triste, pero es real. Aquí encajan las palabras que Pablo le dice a Timoteo: mira, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo, les dice, ahí te encargo, que ya no anden con tus rollos, ya desde aquellos días ya andaban con sus fábulas. Hay gente, ¿vieron esa película locochona, el Noé? ¿La de este escritor? ¿De dónde sacó esas ideas? Dice, ¿qué onda? Hubo gente que después me dijo que se rasgó casi las vestiduras en el cine, ¿no? Que llevó gente, vamos, te voy a llevar una película bíblica, y de pronto, ¿qué es esto? ¿No? Lo saca en gran manera del libro de Enoch. Ajá, o sea, no cree que de ahí nada más se la fumó, bueno, a lo mejor sí, pero lo saca de este libro. Y así hay un montón de cosas que siempre el tema es buscar el ser diferente. Y lamentablemente cuando estás en internet o no te acercas mucho a la persona, pues no puedes ver el fruto de esas personas. Pero yo les digo, son tiempos de apostasía. Tengamos cuidado con lo que oímos. Primera de Timoteo 1, 19, 20. Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. También dice en Primera de Pedro: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros. ¿Entre quién? Entre vosotros. No dicen, no, van a estar allá en la India, en Cachemira. No, entre ustedes se van a levantar falsos maestros, a los que conoces de nombre, dice, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. O sea, no van a decir, vamos a la apostasía, síganme. No, oye, no, mira el tema, el nuevo, la novedad de aquí, la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Creen que estamos en los postreros tiempos? Pues yo creo que sí. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Incluso en segunda de Juan lo dice, porque la Torah también te dice, no prestes oído a eso. O sea, el tiempo es tan valioso. Yo digo, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo a veces escuchando tanta cosa de tontería? Después dices, ¿para qué me puse a escuchar 2 horas esta babosada, no? O sea, dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibas en tu casa, ni le digas Shabbat Shalom, ni le digas Shalom. Segunda de Juan 1, 10 y 11. Porque el que le dice bienvenido, pásale hermano, son lo mismo. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No te hagas patrocinador de una apostasía, en otras palabras. Si no es una persona que está en la misma doctrina y en la misma fe, bueno, pues si te lo encuentras en las tortillas, bueno, no digo que no le digas que no lo saludes. Los fariseos y saduceos pues tampoco era que se estuvieran viendo cómo se mataban, pero ya en la cuestión de las fiestas pues no se iban a invitar, no diciendo, es lo mismo, hombre, sí, es igual. No es igual, no somos ecumenistas, no podemos tomar una postura tan light de decir, ay, bueno, hombre, ¿sabes qué es buenísima onda? Pues nadie le quita lo buena onda, pero tampoco nadie le quita que puede estar mal esta persona. Y un poco de levadura va a leudar toda la masa. Ese es el pequeño, gran detalle también, ¿sí? Dice también 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ajá. Así que para concluir, ¿hacia qué lado equivocarse? Si nos hemos de equivocar, vamos a ponerlo así entre comillas, es decir, porque tienes que decidir uno, no puedes decir, pues sabes que ya, o sea, mejor no hago nada, no celebro nada. Pues eso sería el peor error. Finalmente tenemos que llegar a un día a celebrar una fiesta. Entonces, bueno, si nos hemos de equivocar, fíjense, esta es mi opinión, no sé si sea la tuya, después de todo esto, pero yo te lo digo. Prefiero hacerlo por el pueblo, que no hay duda que desciende de Abraham, Isaac y Jacob, por los que al menos están plenamente identificados, como parte de ese pueblo, que por otro pueblo que quién sabe dónde salió.
por el pueblo que ha preservado la riqueza de la cultura hebrea y por el cual hemos conocido las fiestas. Si no fuera por ellos, como sea, ahorita andaríamos en la del santo patrono de no sé dónde. ¿Sí o no? Siendo realistas, o sea, sí. O andaríamos igual en el mismo mundo. Pero ellos han preservado, como sea, bien o mal, como sea, lo han mantenido y no podemos negar eso. No podemos decir que ellos no lo han hecho. Tal vez no son perfectos, no lo hicieron bien. Tal vez se llenaron de tradiciones, tal vez agregaron cosas, pero como sea, lo conservaron. Y si hoy sabemos de eso, es por esa gente. Así que creo que les debemos. Así que si hacemos el balance y si hacemos cuentas, creo que tenemos mucha deuda todavía que pagar. Como para que en 2 o en 3 o en 7 años digamos, les di la vuelta. Ya rebaso por derecho, hombre. Uf. O sea, estos cuates, déjalos, ahí andan vestiditos de negro y con sus rollos, están en pañales. Prefiero equivocarme por el pueblo que ha observado un calendario perseguido por diferentes reinos. ¿Qué calendario es el que finalmente ha perseguido? Babilonia, Grecia, Roma, los persas, el calendario de Enoc, el calendario maya, el calendario caraíta, el calendario saduceo. ¿Ese calendario han perseguido ellos? Pues la verdad es que no, ni hay evidencia de eso. Es el calendario judío el que han perseguido y son a los judíos a los que han matado. Con su sangre han guardado eso. Es sus vidas las que han dado de por medio. O sea, ellos han sido leños humanas para que no se quemara esta riqueza histórica. Entonces es una falta de respeto incluso cuando tomamos con arrogancia el decirles, estos con sus tradiciones y sus costumbres, están súper mal. De verdad, qué falta de sensibilidad, qué falta de corazón, qué falta de respeto. Porque eso es lo que produce ese tipo de actitudes. Y es lo que el mismo judío te dice. Yo los veo ahí vestidos de judíos y barujas y todas sus expresiones así. Dices, híjole, la verdad es que entre risa y tristeza y coraje nos da. Y finalmente por el pueblo que ha dado, como les digo, literalmente su vida por guardar ese calendario. Quiero ver quién de esa gente que sigue otros calendarios da su vida por ese calendario. ¿Quién da su vida por eso? Porque bueno, pues podrán seguir su vida y no les importará que son los únicos 18 que sigan eso. O los 200 que sean. Pero a dar su vida es otra cosa. Y ha pasado generación y generación y generación y generación y eso se ha mantenido. Entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacer de esto algo tan controversial? ¿Por qué tenemos que hacer esto algo tan difícil cuando no tendría por qué serlo? Y les digo, creo que hay un espíritu detrás de esto y es el espíritu del enemigo que finalmente quiere separarnos y quiere dividirnos y que puede persuadir a cualquiera. Pero Pablo dijo, si yo o un ángel incluso viene y les predica otro evangelio, sea anatema. Aunque sea una preciosura, aunque sea un maestro increíble de la ley, aunque sea tu mejor amigo, aunque sea tu esposo, no es, dice, sea anatema. No hay más. Así que, ¿qué les puedo decir? A celebrar Shavuot, dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación y gocémonos con nuestro Dios. Amén. Así que todos contentos y alegres, todos tranquilos. Espero que este estudio sea para edificación de sus vidas. Y si tienen alguna duda, por favor, acérquense conmigo, escríbanme, llámenme. No tengo todas las respuestas, por supuesto. Yo también sigo estudiando y tampoco digo que tengamos la verdad absoluta de este calendario. Yo creo, es más, que el día que regrese el Mesías va a decir, estás mal tú y todos están mal. Pero vamos a seguir caminando en la medida que podamos mantener esta unidad, ¿de acuerdo? Sí. ¿Ande? Claro, un argumento que habíamos comentado también muy sólido es, finalmente vemos evidencias que Yeshua siguió este calendario. ¿Quién es nuestro rabí? ¿Quién es nuestro maestro? No podremos estar de acuerdo con los rabinos de hoy, tal vez, pero sí estamos de acuerdo con Yeshua. Así que, pues como dicen por ahí los argentinos, un bañito de humildad, ¿no? Hay que darse un bañito de humildad de repente, o sea, necesitamos reconocer que no nos la sabemos de todas y considerar lo que dice Romanos 11. Y bueno, pues la verdad es que nos faltó mucho más, pero bueno, espero que esta información, como les digo, les sirva, escúchenla posteriormente y analícenla
y que sea para construir Shalom. Vamos ahora.